Ay, lo que es el destino, ¿no? Entre tantas mujeres que se presentaron, justo vine a ganar yo, que nunca tuve suerte, pero para absolutamente nada. Una vez en la pizzería en la que trabajaba, hicieron un sorteo para fin de año. Sortearon un reproductor de DVD, 2 depiladoras eléctricas, 3 pizzas así de pepperoni bien grandotas. Y yo confieso la verdad que agarré 3 números. ¿Y sabe qué gané? Absolutamente nada. Fui haciendo trampa, gané nada. Así que como dije, la verdad es que era cosa del destino. Tenía que ser yo. Claro. No lo puedo creer. Claro que sí, el destino. Voy a tener que hablar con él. ¿Va a hablar con el destino? Digo, que si va a hablar con el destino, porque si va a hablar con el destino, bueno, eso fue lo que dijo. Si habla, por favor, diga de mi parte que muchísimas gracias. Es que yo no lo puedo creer, no puedo creer estar aquí con usted. Digo, total, si hay alguien que se lo merece, la verdad es que sí soy yo, porque yo sí soy su fan. Es más, soy la presidenta del club Las Lucas Locas, porque todas estamos locas por Lucas Bartes. Sí nos conoce, ¿verdad? Hacemos tantas cosas en su nombre, ¿de verdad? ¿No? Sí, perfectamente. Es más, una fotico para el futuro, ¿te parece? Sí, claro. Hoy es el día más feliz de mi existencia. Como dijo usted en el capítulo 10 de Amar Duele, ¿sí se acuerda? Hay días que deberían de quedar para siempre grabados en la memoria para poder repetirlos cuando se necesiten, ¿se acuerda? Sí, qué buena eres. Es que sí soy su fan. Sí. Qué afortunado soy. ¡Casi me mato, loco! ¿Qué hace? Oiga, casi me mato y estoy escribiendo papelitos. ¿Qué? No se ve, voltealo. Váyase. ¡Ah, no pues! La veo muy preocupada porque casi me mato, ¿eh? Está bien, ya voy, que no está tan bajito. Míralo, el desgraciado. Ahí está, publicando fotos con otra, para que veas cómo es. Artemio, está en ese restaurante. Quiero que lo visites y que lo atiendas como se merece. No me vayas a fallar. Como patrón, te voy para allá. No lo mates. Eres una desvergonzada, Roxy. ¿Cómo te atreves todavía a pedirme por él? ¿Qué te pasa? No, solo digo que de ser posible, no lo mates. De ser posible, no lo mato. A ver si así aprendes a callarte, Roxy. Señor Duarte, es un honor tenerlo en nuestro restaurante. Lo sé. Gracias. Aquí le dejo las cartas. Gracias. Gracias. A ver. ¡Vámonos de aquí! No, ¿por qué? Si este es uno de los mejores restaurantes de toda la ciudad. Se come increíble. Tienen un Fontainebleau au chanté de l'amour de la nuit de los 11. Increíble. Très maravillé. Ay, qué maravilla. Pero son unos estafadores. Miren nomás lo que le cobran. Son unos ladrones de cuello blanco. Lea, mire. Tiernas tiras de pollo con tambor de arroz a las finas hierbas en salsa de Malbec. ¿Sabe qué es eso? Arroz con pollo. ¿Sabe cuánto me sale cocinar esto a mí? $2.50. Ay, qué linda sonrisa. Tú no te preocupes. No solo es el mejor restaurante de toda la ciudad, sino que nos invitan. Gracias. Bueno, pues siendo así, de todas maneras no sé qué pedir, así que mejor pida usted. Todo está bien. Vamos a ver. Tiene unas especialidades siempre increíbles. Ay, qué maravilla. ¿Gazpacho? Mira, gazpacho, fontín de ronzón, un bo, mucho mejor que el andaluz ese que tienen por ahí. Pues yo no he probado ni el lombó ni el andaluz, así que da igual. Perdón, ¿ya decidieron sus platos? No, aún no. ¿Por qué nos dan unos minutitos, sí? Por favor. Gracias. Gracias. ¿Un brindis? Sí, claro, sí. Chin, chin. Muchísimas gracias por estar aquí, pero realmente creo que mi fan y yo necesitamos unos momentos un poco más privados, porque ella y yo nos estamos conociendo por primera vez. Así que les agradecemos estar aquí, pero también necesitamos un poquito más de privacidad. Ya saben a qué me refiero, ¿verdad?
Gracias, sí, gracias. Salud. Salud. Sí, salud. Ay, por favor. Sí, ajá. Honey. Honey, ¿quién es más bella? ¿Ah? ¿Tu mami o ella? Mami, Ah, hello, ¿ni la miraste? si la miro y te digo otra cosa, te enojas. Así que, mami. Ay, mírala. Si te digo que tú me compras pizza en lugar de sushi, ¡Ew! No me hables de pizza. Por favor, llena de calorías, toda grasienta. Carbohidratos. ¡La pizza! ¡Es ella! ¡Es la pizza la que me lastimó! ¡La que me lesionó! ¡No puedo creerlo! ¡La pizza está comiendo con mi novio! No, esto no puede ser. Esto es awful. ¿puedes desalojar el sillón? Vienen mis amigos a jugar en el play. Excuse me. ¿Sabes? Deberías empezar a hacer algún deporte porque estoy harta de verte jugar en esa no sé qué cosa play. Play. Y yo hago un deporte. Nunca me fuiste a ver, pero juego soccer. ¿A de veras? ¿Qué? Qué linda pareja. Qué simpática parece ella. Al fin una mujer normal. ¿Pero qué le pasa a la gente? ¿Estás escuchando lo que dicen? ¡Honey! ¡Qué mala onda! Me muero por saber cómo le está yendo a Vale. Ay, pues imagínate, pues en las nubes. Mira nada más la sonrisa que tiene. Bueno, es que yo estaría, bueno, en el cielo. ¡Ay, claro! ¡Qué nervios! Mensaje de Vale. A ver. Dice, mi uña postiza voló a su sopa. ¿Qué hago? Auxilio. Pues, Ay, perdón, era un tema urgente de trabajo. No. Pensé que ya no tenías trabajo. Sí, no, bueno, pero tengo algunos trabajos temporales. Ajá. ¿Y ahora qué te dedicas? Me dedico a la uña. Ayudo a una amiga que es manicurista y me dedico a las uñas. no pierdas la uña porque es de una clienta. Me las encargó, son carísimas, importadas. Ay, Perdón, señor, me están consultando por otra uña. Digo, por otro trabajo, sí. Lo siento, ya es tarde. la tienes que recuperar. Distráelo. Mire, ¿ese no es el actor que hacía de médico en la novela Maldita Tramposa? ¿Qué haces? Es que quería probar de sus cositas verdes que tiene ahí. Tú tienes tus propias cositas verdes ahí, son igualitas a las mías. Ay, sí, qué tonta, es que estoy tan emocionada que no las había visto. Buen provecho. Perdón, pero no puedo permitirlo. Perdón. ¿Qué es eso? Mi uña postiza. Por favor, manden a alguien a arreglar mi oficina, ¿sí? Ahora. Gracias. ¡Ay! ¿Otra vez? Vamos, espérese, que no está fácil bajarse. ¡Váyase ya! ¡Bájese así como se subió! ¡Ya váyase! Fácil, ya voy. ¿Qué? Que ya voy. ¿Qué? Ay, Agustín, gracias. Gracias por venir a acompañarme en este momento fatal. Vine a buscarte porque tenemos escenas pendientes de ayer. ¿Alguien puede pensar que tengo cabeza para actuar? ¿Para concentrarme en mi personaje? ¿No? ¡No! ¡Obvio que no! Lo único que puedo pensar es en Lucas y la pizza. Salma, no es para que te lo tomes así, pero es solo un almuerzo, un concurso, un almuerzo que no va a pasar a la historia. Ay, tengo un dolor muy fuerte en el pecho. ¿No te dolía la
La K. ¡La cabeza! Sí. Me duele todo, Agustín. La cabeza, el pecho, el pelo, las extensiones, el orgullo. Ay, no puedo imaginarme a la pizza con mi Lucas. Jefe, ya estoy aquí. ¿Qué quiere que haga? Porque la verdad es que no tuve una vida fácil para nada. Crecí en un orfanatorio bastante solo, aunque gracias a Dios tuve a mi amiga Luli. Ella fue todo para mí. Mi amiga, mi confidente, mi hermana, murió hace algunos años, es un dolor que la verdad nunca desapareció de... Pero me queda Tomás, su hijo. Él es la luz de mis ojos. Ay, en fin, no quiero ponerme triste. Hoy es un día muy especial para mí. ¿Quiere que le cuente cómo me hice su fan? Le voy a contar. Empecé mirando Venganza Eterna con mi amiga. Ay, ella me contagió la pasión por las telenovelas y cuando murió, pobrecita, yo seguí su ritual día con día, hasta el día de hoy que no paso una noche sin verlas, ¿eh? La verdad es que a veces hasta leo el sillón como si mi amiga estuviera ahí. Le comento las escenas como si Luli pudiera escucharme lo máximo. Qué interesante. Soy la presidenta de su club de fans, sí le dije, ¿verdad? Sí, ya me lo habías comentado muchísimo. Siempre lo seguí, incluso cuando se fue a Colombia. Ay, yo busqué siempre la manera de ver las novelas, pero sí como que se le quedó el acentico, ¿verdad? Así como bien marcadito, pero bueno. Qué pena que Luli no está, porque yo hubiera dado todo por estar aquí en mi lugar. Como decía usted en el capítulo 15 de Enamorándote otra vez, ¿se acuerda? Lo peor de la muerte es que suele llevarse a los que amamos. Y sí es cierto. Mire, él es Tomás, el hijo de Luli. Yo me hice cargo de él. Él es como si fuera mi hijo. Wow. ¿No comes? No, pues es que... No, ¿cómo come, no? por favor. Es que es la emoción. Perdóname. Me quita un poco el hambre, sí, no importa. No la Es que aguanto puedo. más. Inventa algo. Ay, qué bonito Me quiero escribe. echar. Mira qué bonito escribe. Ten paciencia. Recuerda que todo esto lo organizamos precisamente para recuperar tu imagen, para que las mujeres te vuelvan a admirar y a querer. ¿Eh? Así que te quedas ahí, sí o sí. Yo ya prontito voy para allá. Chao. ¿Algún problema? No. Temas de contratos, nada importante. Perfecto. Entonces le sigo. Por usted, ¿está bien? Sí. Mejor imposible. Me encanta. Bueno, es que yo estoy bien si tú estás bien. Capítulo 5, Déjame volar, año 2008. Ay, disculpa la demora. He tenido un día difícil. Tranquila, que son los primeros días. ¿Cómo te has sentido? Presionada, pero bien. Tú sabes que cuentas conmigo para lo que necesites, ¿verdad? Gracias. La verdad es que estoy un poquito nerviosa y tener un aliado, pues me viene muy bien. Un aliado no, un amigo. Gracias. Por cierto, aquí están los papeles que me pediste. Ah, muy bien. Solamente los tienes que firmar. ¿Sí? ¿Ya? Ok. La presidenta firmó la no renovación de los contratos de estas 20 personas. Comunícaselos. ¿Qué? ¿Lo que escuchaste? Órdenes de la nueva jefa. Gabriel me dijo que había citado otra tanda de periodistas. No sé por qué están tardando tanto. Yo no tengo problema en esperar, ¿eh? Si quiere podemos pedir un postre si le parece. ¡Mesero! No hace falta. No hay tiempo. Qué lástima. Sí, qué lástima. Hasta aquí llegó esto. Ay, capítulo 100. Usted se lo dijo, ¿se recuerda, sí? A Julieta Rosales, ¿se acuerda? Vamos, por favor, sí. Sí, vamos, ya vamos. Ay, Tengo las mejores referencias de tu trabajo. No le mintieron, soy el mejor. Eso espero. Necesito información acerca de una mujer que murió hace unos 10 años, Lucía Hernández. Eso es todo lo que tengo de ella. Tuvo un hijo y quiero encontrarlo. Me urge encontrar a ese niño. ¿Está claro? Y vale, ¿sabes algo de ella? Me mandó un mensaje contándome que tuvo un problema con la uña o algo así. ¿Una uña? Sí, nada grave, mi cielo. Ojalá que le esté yendo bien. Ah, eso seguro. Vale es encantadora, imposible pasarla mal con ella. Vale se merece toda la suerte del mundo. Es tan alegre, tan amable, tan hermosa. Es la mamá que nunca tuve. Ay, muchísimas gracias por la comida y por la cita. Sí me quedé con ganas de postre, ¿verdad? Pero pues bueno, no se puede todo en la vida. No, en esta vida no se puede todo, no. Bueno, además entiendo que es un hombre muy ocupado. Sí. Muy. Perdón,
pero la verdad es que no sé cómo salir bien de esta zona, porque como no vengo mucho por acá, y después de ver los precios de los restaurantes no voy a regresar nunca. Bueno, ¿a dónde te puedo acercar? Pues si me acerca al metro, aquí a la estación del metro. Es que la verdad es que yo no tomo metro, entonces no sabría dónde, pero... Ah, pues sí, me imagino, ¿verdad? Sí. Hagamos algo, te puedo pedir un taxi. No, hombre, ¿cómo crees? ¿Son carísimos? No, déjelo. Mejor me voy caminando. No, mira, yo lo pago. Ay, bueno, pero no, ¿cómo crees? Para nada, pero ¿le puedo pedir un favor? Antes de irse, ¿me puede firmar un autógrafo para las Lucas Locas? Es que sí se lo prometí. Lucas, así mire, Lucas Locas, así. ¿Sí le gustó? Lucas Locas. Sí, muchas gracias. ¿Usted también quiere un autógrafo? Lucas Duarte. Sí, pero ahorita estoy ocupado, por favor. Pero bueno, por mí no hay problema, ¿eh? Nada más sí acabe de firmar el autógrafo porque sí se los prometí y ya si quiere ya lo atiende. Es que ya nos vamos. ¿Sí? ¿A dónde vas, güey? Yo no creo. Óigame, no, qué feo, tampoco me le hable así. Este señor tiene muchas obligaciones, usted mismo lo dijo. Él es Lucas Duarte, un actor con mucho prestigio, popular, amado por los fans, que seguramente tiene millones de cosas que hacer. Cállate. ¿Cómo? ¡Ah, ya sé! Esta es una escena así como de la telenovela, como la del otro día, me imagino. No. Discúlpame. Mire, si me va a hacer daño, en la cara no. Esta es mi herramienta de trabajo, ¿sí? No, a ver. Perdón. De ninguna manera usted no me puede dañar esa perfección de cara. Fíjese que no. Es su herramienta de trabajo.